Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Este es su programa Esperanza Viva, este es su ministerio internacional Jesucristo Esperanza Viva de Salvación. Con ustedes en el día de hoy, don Plino Mendieta, también don Carlos Saza, mi esposa la pastora Linel Martínez, nos acompaña también Rubén Darío Rodríguez, Alexander también nos acompaña Edinson Yantem. Este es su canal C, frecuencia 12, sistema de televisión por cable Global Televisión. Mi nombre es Wilson Hurtado Sá y vamos a darle inicio a este su programa Esperanza Viva, amadísimos televidentes. Como siempre lo vamos a entregar en las manos maravillosas del Espíritu Santo de Gloria. Mi esposa la pastora Linel Martínez, ella va a levantar la oración y ya continuamos, amadísimos televidentes, con este su programa Esperanza Viva. Bueno, muy buenas noches para todos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite poder estar aquí una vez más, exaltándole al Dios grande, al Dios poderoso y al Dios majestuoso. Queremos que usted reciba de lo que el Padre Eterno quiere darle, que usted disponga su corazón en esta noche para Él. Y lo más importante es humillarnos, doblegarnos delante de su presencia, reconociendo que necesitamos de Él y que nosotros nos abrimos nuestro corazón, nuestra alma para Él, para recibir lo que viene del Espíritu, ya que Él nos ha llamado a vivir una vida espiritual, no carnal, porque dice la palabra de Dios que si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que nos está demandando el Altísimo que nuestras vidas sean guiadas por su Santo Espíritu, para poder caminar agradándole al Padre conforme a su propósito, conforme a su bondad, en la cual Él nos ha creado para Él. Entonces yo le invito, querido televidente, cada persona que está aún en el internet conectado también en esta hora, para que disponga su corazón y elevemos una oración al Padre, para que el Espíritu Santo de Dios nos dé la capacidad de entender esta palabra y que sea despejada de nosotros toda duda y sea de nosotros aún saliendo todo espíritu de religiosidad y tradicionalismo en el cual nosotros nos hemos movido mucho tiempo y pensamos que son las cosas así, que deben de pasar así, pero era un espíritu de engaño el cual operaba para que nosotros no conociésemos la verdad de Dios, que es su Hijo, Yeshua HaMashiach, la persona maravillosa que vino y murió por nosotros para traernos vida eterna, para traernos sanidad, bendición, liberación. Entonces yo le invito para que usted disponga su corazón en esta hora y deje que el Espíritu Santo de Dios, la Ruach HaKodesh, la presencia de Dios, toque sus corazones y los prepare para recibir esta palabra preciosa. Padre eterno, Dios de los cielos, en esta hora damos honor a ti, porque tú eres creador del universo, todo ha sido creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. En esta hora pedimos de tu dirección, de tu santa unción, Padre, la gloria para que nos dirija, en el nombre de Cristo Jesús. Dirígenos, Padre. Nosotros no queremos dejarnos dominar por nuestras emociones, sentimientos, voluntad, Padre maravilloso. Nosotros queremos que sea el control, dominio y el señorío de tu Santo Espíritu, la preciosa presencia de Dios en nosotros, para que sea que nos revele y nos enseñe todas las cosas, como dice tu palabra, que Él nos guiaría a toda la verdad y que no permitiría que nada ni nadie nos confundiera ni nos engañaría ni nos sacara del propósito de Dios. Por eso en esta hora pedimos, Espíritu Santo Dios, que seas tú el que te entrone en este ser, que seas tú el que dirija la vida de tus ministros, de tus servidores, amado Padre, que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de nuestras bocas, Dios, para llevar luz, verdad a los corazones de los hombres. Padre, la gloria, yo oro a ti, Padre, para que tu palabra sea predicada
con denuedo, y que el amor de Dios derramado en nuestros corazones sean los que nos incite, Padre, cada día más y más a querer dar a conocer tu verdad, a querer dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria y honra de ti, Señor Dios de los cielos. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que le des vida a esta palabra, que esta palabra loco se haga rema en el nombre de Yeshua y sea derribada toda altivez en el corazón del hombre para no querer aceptar el amor de la verdad para ser salvos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien toque, inquiete, reargulla, quien coloque el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones en esta hora, oh Dios. Te lo pedimos, Santo de Israel, quita la dureza de corazón y aún toda oposición que quiera haber en los aires, en la atmósfera, Padre, toda rebelión en contra de tu palabra que quiera levantarse en el corazón del hombre, influenciado por las tinieblas, por Satanás, para que no acepte la verdad que es Cristo. No somos nosotros la verdad, sino que la verdad es Jesucristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Yeshua, el Salvador, el Mesías. Por eso en esta hora declaramos que la verdad de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y declaramos que su palabra no pasará en vano, que su palabra será sembrada en cada corazón, que declaro que es buena tierra para germinar y dar frutos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Salvador. Gracias, Rey Supremo, Dios Todopoderoso. Las tinieblas caen en esta hora desde el norte, del sur, del oriente, del occidente, a través de fuerzas satánicas, fuerzas diabólicas, a través de oposiciones, a través de religiosidad, a través de idolatría, a través de la hechicería, la brujería, el conjuro, el rezo, la adivinación, la magia negra, el sortilegio, aún de las oraciones contrarias que quieran levantar ante toda palabra de maldición. Declaramos que el fuego de Dios consume ahora todo lo que no viene del Padre, todo lo que quiera venir, Padre, a bloquear el entendimiento, a querer, Padre, distraer, a querer callar, y aún querer, Padre, la gloria, impedir que hablemos la palabra como debe de ser. En el nombre de Yeshua declaramos que no tiene poder en esta hora, y que el fuego de Dios en esta hora opera para traer libertad, liberación en los aires, en la atmósfera, Padre, en el nombre de Yeshua, y que se hace tan solo tu santa, perfecta y divina voluntad en esta hora, más no la nuestra. Padre, en tus manos quedamos, que se haga todo decentemente y con orden, Padre. Aún los televidentes están delante de tu presencia, y que seas tú allá, Dios, trayéndoles revelación en esta hora, en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Amados televidentes, le damos inicio a su programa Esperanza Viva, y vamos a comenzar en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Don Plinio Mendieta. Amén. Libro de Lucas, en el capítulo 4, amadísimos televidentes, allí comenzamos en el versículo 1, ahí dice tentación de Jesús. Esta Biblia que tengo es del hebreo al español, entonces aquí dice tentación de Yeshua. En la Reina Valera dice tentación de Jesús. Entonces vamos a comenzar allí, en ese espacio, y vamos a leer en el versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. La tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Estamos leyendo, amadísimos televidentes, en el libro de Lucas. Estamos leyendo en el capítulo 4. Estamos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Por qué comenzamos allí? Para que entendamos lo que el Espíritu Santo de Gloria quiere que nosotros tengamos claro en nuestra mente esta noche. Estamos aquí en la tierra porque somos seres humanos y no hay otro lugar donde podamos estar, porque pues nosotros fuimos hechos por Dios y Dios nos hizo aquí en la tierra. Entonces la Biblia explica que Dios hizo un primer hombre. Ese primer hombre se llamaba Adán. Adán es una palabra en el original hebreo que es Aleph y es Dam. Entonces la palabra Aleph significa el primero y la palabra Dam significa sangre. Entonces Adán fue la primera sangre, o sea, la primera persona que Dios creó aquí en la tierra. Y luego la Biblia explica que de la costilla de Adán, cuando Dios, el Padre Elohim, hizo que él estuviera en sueño, él sacó a Eva, y entonces pues a Adán le dio órganos genitales masculinos y a Eva le dio órganos genitales femeninos, para que ellos dos, que fueron las primeras personas que Elohim hizo, o sea que Dios hizo aquí en la tierra, se reprodujeran y que de allí salieran todos los demás seres humanos. Entonces vamos a leer esa parte para ir al libro de Lucas, donde nosotros acabamos de leer. Estaba leyendo a Plinio Mendieta. Amén. Entonces lee Carlos Daza. Señor. Vamos a leer en este libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Génesis, que traducido al español es el comienzo. Entonces vamos a leer aquí en el versículo 26. 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a leer hasta el versículo 31. Dice el 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Por eso es que el número 6 es número de hombre. Sí, amén. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Por eso vuelvo y repito que el número 6 es número de hombre.
O sea que el número 6 está dentro del código genético del hombre. Entonces dice, capítulo 1, versículo 26, esta Biblia que voy a leer es una Biblia del hebreo al español. La Biblia que acabó de leer Carlos Daza es una Biblia Reina Valera. Entonces dijo Elohim, o sea, Dios, hagamos al hombre, o sea, al Adán, al ser humano, hombre, Adán, que es Aleph, que es el número 1 del alfabeto hebreo, del Salmo 119, y la palabra Dam, que traducido al español significa sangre, o sea, hagamos la primera sangre, o sea, hagamos la primera persona, en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne, o sea, le dio un gobierno. ¿El gobierno de dónde? De la tierra. El gobierno de la tierra. Hay autoridad. Entonces, gobiernen los peces del mar, porque en la tierra hay mar y hay peces. En las aves de los cielos, porque en la tierra hay aves que andan en los cielos. En las bestias que andan sobre la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, gobierne. Entonces, Dios le dio a ese hombre, al hombre, el gobierno de la tierra. Amén. Le dio el gobierno de la tierra. Por eso es que en la tierra hay gobiernos. ¿Por qué hay gobiernos en la tierra? Allí usted entiende por qué hay gobiernos en la tierra. Porque Dios le dio al hombre la tierra, que primero hizo todo, y después, al final del sexto día, hizo al hombre y lo puso en la tierra que Dios había creado. Y le dijo, ahí está la tierra, todo lo que hay ahí es tuyo, gobiérname eso, gobiérnamelo. Y se lo dio. Para que el Señor lo gobernara, para que el hombre lo gobernara, pero bajo el sometimiento del hombre A Dios. porque Dios fue que se lo dio. Toma, gobiérnalo bajo un sometimiento tuyo a mí. Eso hizo Dios. Entonces dice, y creó Elohim al hombre, a Adán, en su imagen, en imagen de Elohim creó a él, lo creó varón, es decir, Zahar, es decir, masculino, y hembra, es decir, Nekah, es decir, femenino. Creó a ellos, los creó masculino y los creó Femenino. Entonces luego viene el mandato número 1. Este es el primer mandamiento. Este es el mandato número 1 de 613 que uno encuentra aquí en la Biblia. Este es el primer mandato que Dios le va a dar al hombre. Es un precepto, el precepto de fructificar y qué? Y Y multiplicarse. Por eso los hizo como Varón. los hizo varón, es decir, Zahar, masculino, y hembra, es decir, Nequeba, es decir, Femenino. femenino, porque si no los hubiera hecho varón y hembra, entonces los seres humanos no podrían ¿qué? Procrear y No podrían procrearse, es verdad, Multiplicar. no podrían multiplicarse. O sea que se multiplican porque son varón Varón y hembra. y hembra, por eso es que se multiplican. Si fueran varón y varón no podrían multiplicarse, y si fueran hembra y hembra Tampoco. no podrían multiplicarse. Y los bendijo a los y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, o sea, Gobierno. gobiernenla, sométanla, y dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ahora lo que tenemos que entender es lo que sigue. Dios hizo a los ángeles primero que a los seres humanos. Amén, claro. Entonces, antes de que Dios hiciera al hombre, Dios hizo a los ángeles, hizo serafines, hizo querubines e hizo a todos los demás ángeles. Entonces, los ángeles tienen voluntad propia.
Los ángeles tienen mente, emociones y sentimientos. Dios tiene voluntad propia, tiene mente, emociones y sentimientos, es Dios. Entonces, Dios hizo a los ángeles en el cielo y a los hombres en la tierra, y no hizo nadie más. Nadie más hizo. Hizo ángeles en los cielos, en el tercer cielo, e hizo seres humanos ¿dónde? En la tierra. No hizo a nadie más. Entonces, como los ángeles tienen voluntad propia, y los seres humanos también tenemos voluntad propia, la voluntad se conoce como levavó, o sea, como corazón, o sea, como una capacidad del alma de un ser, sea de Dios, sea de un ángel que Dios creó, o sea de un ser humano que Dios creó, porque Dios tiene voluntad propia. Los ángeles tienen voluntad, que Dios le dio la voluntad, y los seres humanos también tenemos voluntad. Entonces, la voluntad es una capacidad que permite que un ángel o un ser humano no sean una criatura robótica, sino que sean entes morales pensantes, capaces de tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Sus propias decisiones. Y si usted me pregunta por qué se da uno cuenta que los ángeles tienen voluntad propia, porque si los ángeles no hubiesen tenido voluntad propia, Satanás no toma la voluntad de ¿qué? De rebelarse. De rebelarse. Amén, claro. Y si los hombres no tuviéramos voluntad propia, Adán no hubiera tomado la decisión de ¿qué? De desobedecer. De desobedecer, exactamente. Porque la voluntad es una capacidad para tomar decisiones, donde esa decisión, ese ángel o ese ser humano, se la sujetan a su creador o no se la sujetan. Como cuando Cristo Jesús vino a la tierra y decía, el Padre me ama porque yo hago lo que Él quiere. Es decir, él lo que decía era lo siguiente, el Padre me ama porque mi voluntad yo se la cedo a Él, se la sujeto, la mía se la sujeto a Él, a la del Padre. Eso era lo que quería el Padre con los ángeles, pero que lo hicieran voluntariamente. Y eso era lo que quería el Padre con Adán, pero que lo hicieran voluntariamente, no por una imposición. O sea que voluntariamente un ser humano le cederá su voluntad al Padre, y no por obligación. Por eso es que nadie va a estar con Dios por obligación. Entonces Dios sometió a prueba a los ángeles, y un tercio de los ángeles de Dios no cedieron su voluntad a Dios y quisieron hacer lo que ellos quisieron, y Dios le dio voluntad al hombre y puso a prueba al hombre, y el primer hombre y la primera mujer no quisieron ceder su voluntad a Dios. Entonces eso formó un caos en todo el universo. Eso formó un caos universal. ¿Tú tienes algo? No, Bueno. por ahora no. Sino que entonces aquí vemos de que como el Señor no maneja de una forma robótica al hombre, no lo obliga a hacer algo que el hombre no quiere, o sea que el hombre voluntariamente es el que toma la decisión de seguir al Señor o no seguirle, porque cuando viene a conocer esta verdad se da cuenta que él ha estado engañado y que no ha practicado o no ha hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces el hombre es que al ya conocer esto es que dice, no, pues si yo estoy mal, estoy desubicado, no camino, no estoy siguiendo al Señor como debe ser, pues ahí es donde el hombre él mismo toma la decisión de seguir al Señor,
Por eso es que no se puede, cuando le dicen que a usted le lavaron el cerebro, no, es que el hombre se dio cuenta que estaba errado, que estaba equivocado y que los pensamientos que él aún tenía, aún de Dios, no eran los más correctos. Entonces él ya, al conocer la verdad, al conocer la palabra de Dios, se da cuenta que es como Dios dice y no como el hombre piensa que deben de ser las cosas, porque el hombre se equivoca, el hombre es imperfecto, el hombre tiene una naturaleza caída. Entonces por eso es que el hombre voluntariamente, a nosotros nadie nos obligó a seguir al Señor, ni el pastor nos dijo vengan que es así, no, el Señor se ha venido revelando a nuestras vidas, Él ha venido mostrándonos su amor, su misericordia, su paciencia que nos tiene, y nosotros ante ese amor le queremos corresponder y estar agradecidos con Él. Entonces voluntariamente nosotros le decimos yo quiero seguir al Señor, yo quiero agradar a Dios, porque si yo nací de Dios, vine de Dios, soy creación de Dios, pues me debo a Él. Entonces nadie está obligado en un lugar que no quiere o hacer algo que no quiere, porque es voluntario que debe inclusive nadie está obligado a creer en Dios o a seguir a Dios, porque el mismo Dios fue que le dio al hombre una capacidad en su alma para que el hombre no fuera robótico. Y esa capacidad que Dios le dio al ser humano, una de las capacidades que le dio al alma, es la capacidad de pensar, o sea, la mente, donde está el pensamiento, el intelecto, el entendimiento, el razonamiento, los pensamientos, la memoria. Pero también le dio una capacidad donde están los afectos, los sentimientos, los deseos, las emociones. Pero también le dio una capacidad al alma de tomar sus propias decisiones, aún siendo desastrosas. Sí, amén. Entonces, ¿por qué Dios le da voluntad a un ángel y por qué le dio voluntad a los seres humanos? Porque lo que hace que un ángel o un ser humano no sean una mera máquina para que Dios los maneje como Dios quisiera, a la manera de Dios, como si fuera Dios un titiretero, es la voluntad. Entonces la voluntad, Dios corrió el riesgo, porque tenía que correr ese riesgo, porque Él dice, pensemos como supuso Dios, si no le doy voluntad a los ángeles, entonces yo manejo a los ángeles como yo quiera, entonces yo lo que estoy haciendo es un grupo de entes que son mero robots, y que yo los manejo como ¿qué? Como yo quiero. Y si yo no le doy voluntad al ser humano, lo que estoy haciendo es un ser humano robótico, y yo hago con ese ser humano lo que lo que yo quiera. Para Dios eso no podía ser así. No tiene chiste. Porque eso no tiene razón de ser. Entonces Dios dice, este es un riesgo que voy a correr. Voy a darle voluntad a los ángeles y voy a darle voluntad a los seres humanos. Esa voluntad, es una capacidad donde ellos, al tomar decisiones, es muy probable que ellos tomen la decisión de no someterse a mí. Es que, apóstol, pues yo pienso, ¿no?, que cuando el Señor toma la decisión de hacer la creación, lo que Él crea, pues Él hace todo, pero ve que le hace falta algo fundamental a toda su creación, y eso es el ser humano. Entonces Él lo que quiere hacer en ese momento hace al ser humano para que Él se someta a lo que Dios quiere, a todo lo bueno que Dios tiene para Él. Pero entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis, sí. Si ese ser humano exacto, lo quiere hacer. Lo quiere hacer, pero entonces ahí es donde Dios tiene que, de alguna manera, probar eso que Él está creando. Es como un riesgo que él debe correr. Exacto. Es un riesgo que le da la voluntad al hombre, y ya el hombre, a su propia decisión, pues dice, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios, o no la voy a hacer, o no la hago. Claro. Entonces, cuando se toma esa decisión incorrecta,
Ahí es donde pues se forma el caos que se formó en la creación del Señor. Entonces ahí es que resulta que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice aquí, en el versículo 15 de Don Plinio Mendieta, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo... Cuando dice que le manda eso, es para que el hombre tome su propia una decisión. Claro. Ahí es para que el hombre ejerza por primera vez su toma de decisiones. Entonces sigue diciendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos repetir ese versículo bíblico, desde el versículo 15 al 17. Tomó pues Yahweh Elohim. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, O sea, no lo obligó, le dio un mandamiento que estaba sujeto a la decisión del hombre. No lo obligó, porque Dios no te va a obligar. Él te va a dar un mandamiento que está sujeto a la decisión tuya, o está sujeto a la decisión mía, como cuando un padre manda a un hijo y no lo obliga, sino que deja que el hijo tome la decisión de si acepta hacer eso que el padre le está diciendo, o si no, ¿qué? No lo hago. O si dice no lo hago, porque tiene su propia ¿qué? voluntad. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De aquí se pueden inferir o deducir muchas cosas. El hombre va a ejercer su voluntad, Dios ya le dio un mandato. ¿Por qué tenía que darle un mandato? Porque al darle un mandato es que el hombre puede ejercer su ¿qué? Su voluntad. O sea que el hombre ejerce su voluntad bajo mandatos de Dios. Amén. Donde el hombre dice, lo acepto, o el hombre dice, No lo acepto. no lo acepto. El hombre, aquí, esto es crucial. Si el hombre toma la decisión de inclinar esa voluntad o esa toma de decisiones a lo que Dios le está diciendo, significa que el hombre dice, yo me sujeto a lo que Dios diga. Amén. Y luego entonces todo va a seguir como está, sin dañarse nada, y el hombre va a seguir como, por los siglos de los siglos. Sí. Pero si el hombre toma la decisión de decir, no me sujeto a ese mandato, yo quiero hacer las cosas como yo quiera, entonces eso le va a provocar al hombre la ¿qué? La muerte. El caos. O sea que la muerte no la provocó Dios, la muerte la provocó El mismo hombre. el mismo hombre. El caos que hay en la tierra no lo provocó Dios, lo provocó el mismo hombre. ¿Cuándo? Allí en ese momento. Ese momento fue crucial. Y si ellos hubieran tomado la decisión correcta de decir, Dios es perfecto, Dios tiene la razón, sujetémonos a la razón de Dios, todo hubiera seguido perfecto. Amén. Al tomar la decisión contraria, todo se corrompió, todo se dañó, vino la calamidad, vino la muerte, vino la enfermedad, vino la pobreza, vino la desgracia y vino todo lo malo, de lo cual Dios no tiene La culpa. nada de culpa, nada de culpa. Perdón, Ya puedo Plinio Mendieta.
Yo entiendo que hay que hacer una aclaración porque muchas personas estarán de pronto malinterpretando lo que se dijo un momento, ¿no? De que Dios corrió ese riesgo. Él ya sabía lo que iba a hacer, naturalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente dejó que el mismo hombre, en cierta forma, se autogobernara, pero entendiendo de que si él se sometía a ese padre que lo creó, le iba a ir muy bien. Entonces, por eso fue más bien, es decir, yo entiendo, disculpe, apóstol, sí. Y pues me gustaría que de pronto pues, sí, que se aclararan los términos, claro. Sí, para que la gente va a decir, es que mire que entonces el Señor no sabía ahí lo que estaba haciendo. No, Dios sabía que lo que está haciendo, Él es Dios. Sino que simplemente lo dejó como cuando usted le larga a un niño, bueno, qué sé yo, juguetes, en fin, ¿y qué le dicen? Escoja de ahí, hijo, lo que usted quiera. Entonces le está dejando, le está dando la oportunidad de que él mismo sea el que tome su decisión. ¿Por qué digo toma ese riesgo? Por el asunto de la voluntad. Amén. Es que el asunto de Dios darle al hombre voluntad es crucial. El asunto, don Plinio Mendieta, si usted tiene una máquina lavadora en su casa, esa máquina es una máquina. Naturalmente. Esa máquina usted la maneja como usted quiera. Así es. Y esa máquina hace lo que usted le diga. Para lo que está programada. Porque está programada, porque ella no tiene ¿qué? No tiene voluntad. La máquina. Entonces esa máquina terminará siempre haciendo lo que ¿qué? Lo que usted le diga. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Porque no tiene mente para pensar. Y voluntad. Porque el hombre tenía la mente, pero la voluntad es una capacidad del alma también. O sea, las tres grandes capacidades del alma, el alma es la persona, no el cuerpo sino el alma, es mente, voluntad y sentimiento. Entonces, en la mente, que es una capacidad del alma, una facultad del alma que Dios le dio, es que están los pensamientos, el entendimiento, el intelecto, la memoria, el razonamiento, los pensamientos. Pero la voluntad es otra capacidad del alma, donde esa alma no solamente piensa, porque no solamente piensa, sino que también toma ¿qué? Decisiones. Toma decisiones. Es que los seres humanos tomamos decisiones. A toda hora. Pero muchas veces las decisiones que nosotros tomamos es una decisión fatal. A esa toma de decisiones es que se le llama voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es una capacidad del alma que Dios le dio para que el hombre tuviera capacidad en sí mismo de tomar sus ¿qué? Sus propias decisiones, aunque fueran fatales. Sí. Y están los sentimientos, los deseos, los afectos, las emociones, porque los seres humanos somos seres emocionales, somos seres afectivos. Un ser humano necesita de otro ser humano, un ser humano necesita amar a otro ser humano, necesita socializarse con otro ser humano, inclusive buscan hasta una mascota, porque ese es afecto, eso es sentimiento. Un ser humano llora, un ser humano ríe, un ser humano se enoja, esos son sentimientos. Expresa lo que expresa un sentir que tiene en su alma. Así fue que Dios hizo al ser humano. Sino que cuando digo el riesgo, es porque la voluntad es una capacidad precisamente para tomar decisiones, donde el hombre podía haber tomado las decisiones de decir, yo no sigo a Dios. Entonces él corre un riesgo, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no le da voluntad propia, entonces en vez de crear un ser humano, crea un ¿qué? Una máquina, un robot. ¿Entendemos esa parte? Sí, bueno, precisamente eso, de que quede aclarado para que así la gente pueda entender mejor el... Pero como el que le da el que crea al hombre, y no solamente lo crea, sino que hace la tierra y lo coloca allí y le da un gobierno, es Dios, se supone
que eso funciona bien si ese hombre se sujeta al gobierno de aquel que lo constituyó. Amén, claro. Amén. Porque así es que funciona. Amén. Entonces, No sé si me permite aquí leer con respecto a lo que se está hablando acerca de la voluntad que Dios le ha dado al hombre para que él tome sus sí, decisiones. sus propias Si decisiones. sigue al Señor o no, o sea, Dios le aquí muestra el libre albedrío, libre arbitrio que le ha dado al hombre. A eso es lo que se le llama la voluntad. Amén. Voluntad es cuando la gente dice, no, yo tengo mi libre albedrío. O sea, que yo tengo capacidad para tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiera. Ese fue el riesgo que corrió Dios. Sí. Porque si no, entonces le hubiese tocado crear un robot y no un ser humano. ¿Qué dice allá? Dice aquí en el libro de Deuteronomio 30:14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, ya pone a disposición de él, mas si tu corazón se apartare y no hiere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. Mire, cuando él dice, pero si vuestro corazón, está diciendo el alma, Amén, claro. toma su propia decisión de ser idólatra. Es que es la persona que quiere ser idólatra. Claro. Sí, claro, toma su... O es la persona que dice, yo no voy a ser idólatra, yo voy a sujetarme al único Dios de la Biblia. ¿Ya lo entiende? Amén. Es que la idolatría es una decisión de la voluntad del hombre, donde el hombre dice, no, yo no tengo que creer solamente en un Dios de la Biblia, yo también puedo creer en mis otros dioses, yo también puedo creer en mi santo, yo también puedo creer en mi virgen. ¿Entiende? Eso ya es una decisión de la voluntad de la persona. Pero también otra persona dice, bueno, esa es tu voluntad, ¿cierto? Claro. Esa es tu decisión. Pero yo no, dice la otra. Yo me sujeto únicamente al único Dios Elohim de la Biblia, porque la Biblia dice, Shema Yisrael, oye Yisrael, o oye cualquier ser humano que sea, Yahweh tu Elohim, único es. Y amarás al Señor tu Elohim con toda tu mente, con toda tu voluntad, con tus decisiones, aún con tus posesiones económicas. Amén, con todo. Entonces uno dice, no, a mí no me interesa eso, esa es su voluntad. Otro dice, no, a mí sí me interesa eso, esa es su voluntad. Mire, y así funcionan los seres humanos. Amén, claro. Continúa. Toma de decisiones. Ya voy a terminar aquí, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, aquí ya le dice, escoge. Cuando dice escoge, ¿de qué está hablando Dios? De su voluntad. Sí, le dice al hombre, ejerce tu voluntad pues, que te di, ejércela. Pero primero le dice, ¿qué es lo que le Lo que le conviene. Como le dijo a Adán, lo que te conviene es no comer del qué? Del árbol. Del árbol, del conocimiento, de la ciencia, ¿de quién? Del bien y el mal. Lo que te conviene es comer del árbol de la vida. La vida. Eso fue lo que le dijo Dios. Pero ya la decisión la toma el hombre. Claro. Entonces dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Ahora, don Carlos Daza, Señor. lea Primera de
Corintios 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. Esto que estamos hablando aquí es como colocando el fundamento para el tema, para entender el tema que sigue. Bien, sí. Lea Corintios 6:12 dice así: 6:12, sí. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Punto. Sí. Todas las cosas me son lícitas. O sea, que en la Biblia dice que uno puede hacer Lo que uno lo quiera. que uno quiera, pero no todo lo que uno hace es Conviene. Conveniente. o es de provecho para uno. Amén. Todas las cosas me son lícitas, o sea, permitidas, las puedo hacer lo que sea, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa que me quede, Que me vaya que me vaya a perjudicar. ¿De qué está hablando Dios aquí? De la voluntad. Que el hombre debe ejercer su voluntad responsablemente. Amén, claro. O sea que Adán fue un irresponsable cuando ejerció mal la voluntad que Dios le dio. Amén. Y somos irresponsables cuando ejercemos mal la voluntad que no nos dio, que Dios nos dio. El papá le dice al hijo: hijo, no vas para esa fiesta, porque simplemente yo te lo digo no por amargarte la vida. Yo te lo digo porque por amor yo no quiero que tú salgas ahora para esa fiesta, porque yo sé que te conviene más que te quedes en la casa. Mira, por eso, perdón que interrumpa. Mire que ahí nomás puede uno apreciar, a pesar de que cuando uno está en el mundo no entiende, ¿sí? Que Dios le está hablando al ser humano por todo lado, pero como el hombre, después de que pecó, quedó ciego, sordo y mudo, yo lo digo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un padre de familia, como usted lo está planteando, es un ejemplo excelente. Le está diciendo, no vayas allá, pero no es él como persona, sino que Dios le está dando precisamente por decirlo así, ese consejo, no es ese paso, quédate ahí. Eso es algo que realmente nos enseña a que nosotros debemos siempre, para poder andar por donde es, someter nuestra voluntad al Señor. Y es lo más hermoso precisamente para que nunca tengamos problemas. Disculpe un minutico más. Yo estando muy joven, recuerdo que yo vivía en Bogotá y éramos 3 compañeros y habíamos tomado un apartamento en arriendo allá. Y entre ellos había uno de pronto un poco mayor que yo. Y él me decía: hola Plinio, yo veo algo que me llama la atención en vos, porque así nos tratamos los bayunos, ¿no? Yo he sido una persona que he recorrido por mucha parte, he conocido cuanta cosa sea, mujeres, etcétera, pero yo veo que no tengo la experiencia tuya. Y tú eres más joven que yo, ¿por qué? Entonces, yo no le podía dar una razón diferente a la que en ese momento podía entender. Entonces, yo le dije a él, una vez escuché ya a un conferencista que dijo: el que aprende a leer en el libro de la vida, esa persona se conduce por los caminos correctos y evita mucho problema y muchas dificultades para su vida, consecuencias que le van a traer después los malos pasos. Entonces, justamente es eso, ¿no? Pero le hago la pregunta a don Plinio Mendieta: ¿a qué le llamaba el conferencista el libro de la vida? Pues yo en ese momento no entendía exactamente. Hoy veo precisamente que cuál es el libro de la vida. Es la enseñanza que el Señor nos ha colocado a nosotros para que a través de ese discernimiento del Espíritu nosotros sepamos por dónde conducirnos. O sea que el libro de la vida es nada más y nada menos que la Biblia. Amén, amén, la palabra. La palabra de Dios es el libro de la vida. Vamos a ir a Primera de Corintios, al Señor. Capítulo 10, versículo 23. ¿De qué? Capítulo 10, don Carlos Daza. Señor. Versículo 23. Dice: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me
que es lícito, pero no todo edifica. Bueno, esos dos versículos son iguales los que hemos leído. Ahora viene el asunto, aquel. Entonces, si usted lee Génesis 3, hay un título. Génesis 3, el título. Desobediencia del hombre. ¿Qué fue lo que el hombre desobedeció? Desobedeció Génesis 2 del 15, Génesis 2 del 16 al 17. El hombre desobedeció Génesis 2 del 16 al 17, donde Dios mandó Yahweh al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, Amén, claro. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. El árbol de las malas decisiones, don Plinio Mendieta. Amén, claro. El árbol de la ciencia de la vida, el árbol de la vida es el árbol de la ¿qué? De las decisiones correctas. Amén, claro. Lo que Dios dijo. Amén. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de las ¿qué? De las malas De decisiones. las malas decisiones, decisiones. don Plinio Mendieta. De las malas decisiones. Entonces, el título es desobediencia de quién? Del hombre. El hombre. O sea, que no sujetó su voluntad Adiós. porque no quiso. ¿A qué? Al mandato que Dios le dio. Amén. Entonces le sobrevino la ¿qué? La muerte. La muerte. ¿Qué más? La enfermedad, La ruina. la calamidad, el hambre, la pobreza, la ruina. Todos los males. Todos los males le sobrevinieron. O sea que por no escuchar un consejo que le dio su creador, te doy este consejo: no comas de ese árbol. O sea, no tomas la decisión de decidir cosas, esto que te voy a decir, bajo tu propio criterio, haciendo lo contrario de lo que yo te voy a decir que hagas. Entonces, él fue inducido por otro personaje. ¿Cómo se le llama ese personaje aquí? Satanás. Se le llama la serpiente. Claro. ¿Por qué se le llama la serpiente? Porque la serpiente tiene Veneno veneno, en su boca. tiene veneno. Entonces, este personaje, Satanás, envenenó a Eva, y a través de Eva envenenó a Adán. ¿Contra quién? Contra Dios. Contra la decisión de Dios. Dios. Y los dos se dejaron envenenar por este personaje contra Dios. Y entonces ese personaje, al envenenar a Eva y por Eva envenenar a Adán, entonces la tierra que Dios le había dado a Adán y todo lo que Dios le había dado a Adán pasó a posesión De Satanás. de este personaje. Eso era lo que estamos leyendo en Lucas 4. En Lucas 4. Porque el que es vencido por alguno, Es esclavo el que lo venció. entonces, como el hombre fue vencido por Satan, Claro, es esclavo de Satanás. la raza humana se volvió ¿qué? Esclava de Satanás. ¿Esclava de quién? De Satanás. Pero hay gente que todavía no entiende Así esta es, parte, lo no aceptan. entiende. Sí, no lo aceptan. Satanás domina sobre los seres humanos si el ser humano no se sujeta Al gobierno de Dios. a través de quién, El a Espíritu través Santo. de Cristo Jesús, por su qué, Por su por Santo. su Santo Espíritu. Mire, en el libro de Lucas leo esta Biblia, capítulo 4. Y que el enemigo también le mete la mentira al hombre de que cuál Dios no existe, a cuál Dios te vas a sujetar, a cuál Dios le vas a creer. No, es que tú eres Dios, tú puedes ser Dios, tú puedes hacer lo que quieras y buscar a Dios a la manera tuya y no hay problema. Donde estés metido ahí
como lo busquen ahí está Dios, y eso es un engaño, porque dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no es a la manera mía, sino como dice Dios, sino que como da un libre albedrío, no obliga al hombre a que le busque como debe ser, porque el hombre quiere andar sus pasos o su voluntad llevarla como quiere, mas no sujetarla a Dios. Y eso fue lo que pasó cuando vino la serpiente a engañar a Adán y Eva, que le dijeron, ¿cuál Dios? Tú puedes ser Dios, sabe de Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero eso no era la condición en la cual Dios quería que el hombre cayera. Entonces sigue moviéndose ese mismo personaje, esa serpiente, envenenando y confundiendo al hombre y llevándolo a apartarse de Dios, y que busque a Dios o crea en Dios a la manera de él, y que cuando se muera, listo, ya va para el cielo, y eso es todo. Sí, va para el cielo, pero entre comillas. Se lo raso más bien, ¿no? Claro, eso es entre comillas. Y lo llevó Satanás, Lucas 4:5. ¿A quién? A Jesucristo. Satanás llevó. Pero voy a leer desde el comienzo para que entendamos esto. Perdón. Esta persona que conocemos como, que en Reina Valera le llaman Cristo Jesús o Jesucristo, Amén. que en el original hebreo lo conocen como Yahshua, que traducido al español significa el que salva. Amén. El Salvador. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando cae Adán, por no sujetar su voluntad a la de Dios que lo creó, toda la tierra y todos los gobiernos de la tierra vinieron a posesión de Satan. Amén. Claro. Eso es lo que Satanás le está diciendo a Cristo Jesús aquí. Le dice en el versículo 4. ¿Y lo llevó Satanás a quién? A Cristo Jesús, Claro. a Yahshua, a un alto monte, y le mostró en visión. ¿Quién a quién? Satanás Le mostró en visión a Cristo Jesús por unos momentos todos los reinos y la tierra con su esplendor, la cual reinos y tierra con su esplendor Dios se los había dado a quién? al hombre. Se los había dado a Adán. Adán. Pero cuando Adán se deja envenenar por la culebra, la serpiente, Satanás, a través de Eva, él pierde esto, él lo pierde. Claro. Y Satanás se apodera de esto, Sí es. de la tierra, del esplendor de ella y de los gobiernos de la tierra. Entonces, ¿por qué Satanás le está mostrando eso a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es el hombre, digo el hombre, porque Satanás engañó a un hombre. Entonces, para resolver el problema, Dios debe mandar a quién? A un A otro. otro hombre. O sea que este Cristo Jesús era 100% un hombre, Amén, claro. igual a Adán. Lo que pasa es que la procedencia es distinta, que Adán fue creado, pero este Cristo Jesús era la palabra de Dios, Amén. que Dios a través de su Santo Espíritu lo volvió un ¿qué? Lo volvió un hombre, No, hermano. para que siendo hombre se enfrentara con este personaje, Satanás, y al ganarle, le ganaba si hacía lo contrario de lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Desobedecerle. No se sujetó ¿a quién? Al gobierno. A Dios, al gobierno del que lo constituyó. Amén. Entonces este hombre, Masías, Cristo Jesús, para poder vencer a esta culebra, tiene que hacer lo contrario de lo que hizo Adán. Tiene que someterse al que lo Creo. constituyó. No, creó no, porque él no ha sido creado, es el verbo. Sí, sí. Adán fue creado, Cristo Jesús no puede ser creado, porque él es el instrumento Sí, que el amén. Padre usa ¿para qué? Para crear. Sí, amén. Entonces,
para resolver este problema, es que Él viene para poder resolver este problema. Amén. El Entonces, daño que ya se claro, para resolver el problema que creó Adán, Dios debe mandar a otro hombre igual a Adán. Entonces manda al verbo hecho ¿qué? Hecho carne. Hecho hombre al 100%, igualito a Adán, para que este verbo hecho carne, para poder resolver el problema, debe someterse al que lo constituyó al 100% y solamente hacer lo que le diga el que lo mandó. Amén. Amén. Y este personaje, para que esto no se cumpla, va a tratar por todos los medios de que este hombre no haga lo que le diga el que lo mandó, Amén. sino que haga lo contrario para que otra vez el asunto se dañe. Entonces lo llevó Satanás a un alto monte y le mostró en visión por unos momentos todos los reinos y la tierra con su esplendor, que Dios no se la había dado a esta culebra. ¿Se la dio a quién? A Adán. Pero por Adán no someterse al gobierno del que lo constituyó, Adán pierde esto. Amén, claro. Y ahora este personaje lo agarra para él y puede hacer con esto lo que quiera. Lo que plazca, sí. Y le dijo a Satán, o sea, Satanás, ¿a quién? A Cristo Al otro hombre que mandó Dios para resolver el qué? el problema que había. Para resolver el problema. No para ser parte del problema, sino para hacer la solución del problema. Lo manda. Con el propósito de colocarle una cascarilla para que este hombre que mandó el Padre a resolver el problema, para enfrentarse con este personaje de Satanás, no haga lo que el Padre le está diciendo y de esa forma el plan de Dios se ¿qué? Se daña. Se frustre. Se frustra. Entonces le dice, a ti te daré autoridades de ahora para dirigirlos. ¿Qué? Los reinos. Todos los gobiernos de la tierra, los reinos y el esplendor de ellos. Y las riquezas de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién se lo entregó? Adán. Y a quien quiero la doy. Le dice Satán a Cristo Jesús. Si tú postrado, ¿quién? Jesús. Cristo Jesús, Claro. postrado, me adoraras. Y la palabra postrarse significa que cuando usted se postra, delante de lo que usted se postre, usted está diciendo que usted va a hacer Lo que la voluntad De esa de la cosa o del personaje o del Dios al cual usted se le ¿qué? Se le postra. O sea, postración es un símbolo de adoración y adoración es señal de hacer la voluntad de la otra cosa. Si tú postrado me ¿qué? Me adoraron. Me adoraras reconociéndome, es decir, Cristo Jesús, ¿a quién? A Satanás, como tu soberano. Todos serán tuyos. Atrevido, diablo. No. ¿Usted sabía que este planteamiento este planteamiento Sata se lo hace a los presidentes? Claro. Y este planteamiento Sata se lo hace a los papas del Vaticano. Todos. ¿Y qué cree usted que dicen ellos? Lo aceptamos. Es lo primero que dicen. ¿Sabe por qué se postran delante de estos personajes? Es esto. Claro. Por eso es que se postran. Y se lo voy a comprobar de la siguiente manera. Pedro o Kefa, que no fue ningún primer papa, porque no es roca, porque la única roca es Cristo Jesús. Jesús, Amén. correcto. Vamos a Mateo. Porque Pedro no puede ser roca suya, doctrina No, del es que así es. Es un mortal también. Mire que él no Claro, quiere. porque es un mortal. Y es ¿Quién es la roca suya? Cristo Doctrina del Jesús, Cristo Jesús. Bueno, listo. Es la única roca. Y es lo que nunca le han enseñado precisamente a las personas, a que sea, es decir, al cuál es la verdadera roca. Entonces la gente por eso metida muy en la cabeza de que no, el primer papa fue Pedro. Muchas veces no Don Plinio, ¿cómo se traduce al español la palabra roca? se produce
Fundamento. Sí, Sostén. Amén, claro. ¿Qué más? Escudo. Protección. ¿Qué más? Castillo. Sí. El que lo dirige. Protector, correcto. Sí. Su todo. Amén. Entonces la pregunta es, si esa es la definición de roca, ¿Pedro va a ser roca suya? No, nunca. Ni no estamos hablando de Pedro Picapiedra, mejor dicho, que estamos hablando. Libro de Hechos, capítulo ¿qué? Aquí. Capítulo 10. Bueno, mi esposa no la he puesto a leer. Aquí. Versículo 17. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. O sea que el Espíritu Santo habla. Amén, claro. ¿Habla? Amén. Y solamente una persona habla. Amén. O sea que es persona. Amén, Habla. claro. Habla. Le dijo el Espíritu Santo a Pedro, a Kefa, he aquí 3 hombres Te buscan. Versículo 20. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea que envía. ¿Quién? El Espíritu El Espíritu Santo. Santo. Le digo a Pedro, no tengas miedo, que yo fue que los envié. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Para oír tus palabras. ¿Las palabras de quién? De Pedro. De De Pedro. ¿Por qué las palabras de Pedro? Porque Dios le va a decir a Pedro qué le tiene que decir a ellos. Amén. Para que ellos tengan vida, tengan salvación. Amén. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. adoró. A Pedro. Cornelio, postrándose a los pies de Pedro, adoró. ¿Cierto? Ajá. Entonces Pedro dice, como yo soy el primer papa, adorame. Sí. ¿Así? Versículo 26. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Punto. Y le dijo, a los hombres no se les qué, No se les adora. se les adora. Levántate de allí porque me vas a meter en problema con el rey de del universo. Y mire la verdad tan precisa, pero la cual ocultan aquellos que dicen precisamente es que enseñar las cosas. Bueno, tengan misericordia. ¿Ya lo vio? Que Pedro le dijo, levántate de allí, Cornelio, que yo no soy Dios, ni soy representante de Dios en la tierra. Levántate, no me vas a meter a mí en qué. En líos, en problemas. Problema con Dios, porque al arrodillarte me estás ¿a qué? Adorando, y el único digno de adoración es el Dios de la Biblia. Amén. Listo. Nada más. Apóstoles, que yo quiero decir algo, y es que, por ejemplo, aquí en Lucas 4, cuando Satanás se le presenta al Señor, que es lo mismo que hace con los gobernantes, Y con los religiosos de las grandes religiones. también, pero también a lo que quiero llegar es que hay muchos hombres de Dios que se han dejado tentar por esto, y es el evangelio de prosperidad que se predica hoy en día, donde Sí. el Señor les ha mostrado también como
Y lo que me llama la atención, Satanás le ha mostrado una visión. Sí, ahí dice que le mostró en visión. Le mostró en visión, claro. Entonces lo que quiere decir es que Satanás muestra visiones. Para que ellos postrados, pero dice, y eso hago que se cumpla, si tú qué, postrado me adorares. Entonces es delicado esto, o sea, porque imagínese. Y le digo, si Satan trató de hacer esto con la persona que se iba a enfrentar con él para darle en la cabeza, él tratará de hacerlo con cualquier ser humano, con cualquier ser humano. Claro, es que así es. Si tú postrado, ¿de qué? Me adorares. Bueno, todos serán tuyos, ¿cierto? Respondiendo Yahshua a Jesús, le digo, vete de mí, Satanás, porque en la palabra escrito está. Amén, claro. A Yahweh tu Elohim adorarás, y a los santos y a la Virgen. No. Entonces léame la Biblia. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Porque dice, al Señor tu Elohim, ¿qué? Yahweh tu Elohim, ¿qué? Adorarás. Y a él Solo a él servirás. punto. A él solo servirás. Lo demás es parafernalia religiosa, don Plinio Mendieta. Y a él solo servirás. Bueno, ¿cómo es el asunto? Entonces, Cristo Jesús se va a enfrentar con este personaje. ¿Con quién? Con Satanás. Con Satanás. Y Cristo Jesús no negó que Satanás fuera el qué? O sea, Cristo Jesús no refutó lo que Satanás dijo allí. ¿Qué le dijo? Mira, le mostró en breve, en visión, todos los reinos de la tierra y el esplendor de estos reinos y sus riquezas, y le dijo, todo esto te lo doy si postrado me qué. Porque a mí me lo qué. Me lo ha sido entregado. Me fue entregado. ¿Por qué no refutó Cristo Jesús eso, si Cristo Jesús es la verdad? Porque era real. Era real. Entonces mire, a este personaje se le conoce, don Plinio, ¿quién estuvo leyendo? Yo. La pastora. Don Plinio Mendieta. Amén. Libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12. Aquí. Libro de Juan, capítulo 12. Versículo del 27 al 34, que versa de la siguiente forma. ¿Qué dice? Su título, Sí, Jesús anuncia su muerte. sí, Jesús, o sea, Yahshua, Amén. que traducido al español es el Yahweh salva, Yahweh libera, Yahweh sana, anuncia su muerte. ¿Qué pasó? Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira que son distintos, ¿lo vio? Claro. El que está aquí es la palabra hecha hombre, Amén. y el que está hablando desde el cielo es el Padre. Amén. Y sigue diciendo, Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿a quién le está diciendo Cristo Jesús príncipe de este mundo? A Satanás. ¿Por qué Cristo Jesús le dice a Satanás príncipe de este mundo? Porque es el que gobierna. Listo. Satanás es el que tiene el Gobierna dominio. las naciones, Amén. gobierna los presidentes,
gobierna las religiones, don Plinio Mendieta. Eso fue lo que expresó Cristo Jesús. Le dijo príncipe. La palabra príncipe no es cara bonita. La palabra príncipe es gobernante, dirigente, jefe. Le dijo, vos sos el jefe de este mundo. Vos sos el jefe de los gobiernos humanos y vos sos el jefe de los sistemas religiosos. Amén. Le dijo Cristo Jesús y dijo, el jefe de los sistemas de gobiernos humanos y el jefe de las religiones será echado fuera. Le dijo, porque Cristo Jesús es el jefe del reino de los cielos. Por eso usted debe estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Ya lo entendió? Es que qué gusto que estar allí, Dios mío bendito. El príncipe de este mundo será ¿qué? Será echado fuera. Será echado fuera como un perro. Don Plinio Mendieta. Versículo 32. Y yo, si fueren levantados de la tierra. Mire que está hablando de que lo van a levantar en un madero, don Plinio Mendieta. Lo van a levantar en un madero. Y si yo fuera levantado de la tierra, ¿qué hace? A todos atraeré a mí mismo. No a la cruz, sino a él, don Plinio Mendieta. ¿Lo está viendo? La Biblia es clara. ¿A quién la trae? ¿Al madero o a él? A él mismo. Dice, ¿los atraeré a quién? ¿A la cruz? Mismo. No, los atraeré a mí, a la persona de él. ¿Por qué? Y decía esto ¿qué? Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Que iba a morir dónde? Ahí en el madero. En un madero. Bueno, ahora y no como alguno de estos, de la religión tradicional que decía en estos días de la famosa Semana Santa, que es por la cruz y por la redención que somos salvos. Mire la mentira tan garrafal y tan triste que le están metiendo a la humanidad. Don Plinio Mendieta, mire que Cristo Jesús dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén, claro. Cuando dice será echado fuera, está diciendo, ¿será qué? Será vencido, será vencido. Vencido. ¿Cómo vence Cristo Jesús allí a Sata? ¿Cómo lo vence? Precisamente muriendo en el madero. Sata grita y dice, en Reina Valera, ¿qué dice Sata? Crucifíquenlo. En la Biblia del hebreo al español, ¿qué dice Sata? Sacrifíquenlo. ¿Quién grita sacrifíquenlo en la Biblia del hebreo al español? ¿Y quién grita crucifíquenlo en la Biblia Reina Valera? En ambos casos Satanás. Sata. Claro, a través de todas las personas. Sata grita que cojan al hombre que se va a enfrentar con él para darle en la cabeza, que lo maten, que lo asesinen, ¿dónde? Ahí en un madero. ¿Quién grita? Sata. Claro. ¿Sabe por qué? Porque como Sata es el que tiene el imperio de la muerte, amén. Entonces él todo lo resuelve ¿cómo? Matando. Entonces él piensa que si él lo mata, ¿a quién? Al hombre que Dios mandó para que le diera Sata en la cabeza. Él piensa que si él lo mata, sale vencedor. Él gana, que gana Sata. Así es. Y no sabe que se le va a ir el tiro por la culata. Entonces, ahí están los dos: madero o cruz, y Machía o Jesucristo. Amén. Allí están los dos reinos. La luz y las tinieblas. Cada una de esas dos cosas representa un reino. Amén. Cristo Jesús, ¿qué reino representa? El reino de la luz. Y madero o cruz, ¿qué representa? El reino de las tinieblas. Y están ahí cara a cara. Porque se está enfrentando la luz y las tinieblas. Y las tinieblas que gritan, crucifíquenlo, por un lado decía, en el otro sacrifíquenlo. Y el reino de los cielos se queda callado. Dice, quieto, no hagan nada. Dejemos que él cometa ¿qué? El error de asesinar a un inocente. Y cuando él asesine a un inocente, porque en juicio declararon que él era ¿qué? Inocente. Y cuando una persona en un juicio lo declaran inocente,
el que mata a un inocente se acarrea una maldición, la maldición de matar al inocente, don Pino Mendieta. Cuando una persona mata a un niño acá, o a un niño afuera, o a una persona que no está cometiendo el delito y lo mata, se acarrea una maldición, don Pino Mendieta. Entonces ahí, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, cuando él grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo, o sacrifíquenlo, sacrifíquenlo, él no sabe que él se está acarreando una maldición eterna, que es que allí él va a ser condenado para siempre, como dice Cristo Jesús. El príncipe de este mundo será echado, ¿qué? Fuera, porque está asesinando ¿a quién? A un inocente. Porque está asesinando a un inocente, don Pino Mendieta. La caída de Satanás fue que asesinó en el instrumento de él, que el madero o cruz, asesinó al inocente hijo de Dios, don Pino Mendieta. Perdió ahí. ¿Y sabe dónde está eso? ¿Quién de ustedes lo leyó? Don Plinio Mendieta. Amados televidentes, eso usted lo encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Ahí encuentra usted dónde estuvo el error de Sata, dónde Sata cometió el error. Amén. Porque el plan de Dios consistía en que Satanás cometiera ¿qué? El error. Un error. O sea, que si Satanás dice no lo maten, déjenlo quieto, Dios no puede hacer nada por nosotros, don Pino Mendieta. No puede hacer nada por nosotros porque ahí no hay forma de que nos ¿qué? De que nos salve. Claro, porque él, digamos que por derecho legal, por el dueño del ser humano, es dueño de ese ser humano, pero no es dueño de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene ¿de dónde? De arriba. Entonces él puede matar a cualquiera, pero no puede matar al único que nació en esta tierra sin pecado, Cristo Jesús. Por eso lo tenía que hacer pecar. Por eso era que él intentaba que Cristo Jesús pecara, se equivocara. Pero Cristo Jesús no pecó. Claro. Gloria al Señor. Y yo también con lo que, y muy bueno este término, ¿no? Que el único que nació sin pecado, El único en esta tierra que nació sin pecado fue Cristo Jesús. Claro. Nadie más. Porque por ahí hay una, bueno, sí, frase, eso ¿no? es parafernalia religiosa, don Pino Mendieta. No es concebida sin pecado original. Eso es parafernalia religiosa, don Pino Mendieta. Eso es brutalidad religiosa. Eso es ignorancia religiosa, don Pino Mendieta. Eso es desconocer las escrituras, don Pino Mendieta. Entonces el pueblo fue destruido faltó conocimiento. Eso es ignorancia, don Pino Mendieta. Cuando somos ignorantes, Satanás se aprovecha de la ignorancia de la gente. Así como dicen que los gobiernos se aprovechan de la ignorancia del pueblo, don Pino Mendieta. Lea. Dice 2.6. ¿Sí? Ok. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y ahí entra Satanás, al cual le llaman el príncipe de este siglo. O sea que él no conoció la sabiduría de Dios, de cómo era que Dios iba a hacer para salvar al mundo. Claro. No conocía eso. Dice, porque si la hubieran conocido, si Satanás lo hubiera conocido, ¿qué pasó? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ya lo vio? Sacrificado, ¿no? Si Satanás hubiera sabido cómo era que Dios le iba a dar a él en la cabeza a través de Cristo Jesús, nunca hubiera intentado sacrificar, o en Reina Valera dice crucificar ¿a quién?
a Cristo Jesús, nunca lo hubiera hecho. O sea que Satanás lo hizo porque ignoraba de qué forma el Padre iba a salvar al hombre. Amén, claro. Y cuando él lo hace y lo asesina, como está asesinando a un inocente, él se dio cuenta tarde que se había acarreado una maldición que lo condenaba ¿para cuándo? Para siempre. Para siempre. La maldición de asesinar al inocente, que cuando es un ser humano, la sangre de Cristo Jesús lo puede liberar ¿de qué? De esa maldición, porque es ser humano, pero como Satanás es ángel, la sangre de Cristo Jesús no limpia de pecado a ningún ángel. Y ya lo puede enjuiciar el Señor. Entonces ya queda bajo juicio eterno, porque él mismo se echó esa maldición de condenación eterna cuando él intenta y dice a este que fue declarado inocente, ¿qué quieren que hagamos con él? Y este grita en Reina Valera, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y en las Biblias del hebreo al español grita, sacrifíquenlo, sacrifíquenlo, sacrifíquenlo. Ahí nomás se deja entender y observar cómo el odio que ha tenido Satanás contra Dios, que se cegó de tal manera que no pudo entender cuál era el plan que Dios tenía para darle en la cabeza, cómo es acabarlo. Por eso que él procedió de esa manera. ¿Sabe qué era lo que gritaba Sata? Asesínenlo en mi cruz. Claro. Asesínenlo en mi cruz. O asesínenlo en mi madero. En mi madero, asesínenlo. ¿A quién? A Jesús. Al Hijo del Hombre. Amén. Dijo, asesínenlo. Y Bueno, como estamos llegando a la parte final. Ya casi. Uy, me estaba tan emocionado que se me fue el tiempo. En dieta, pensé que faltaban otras 2 horas. Bueno, Oiga, y mire qué bueno que es, perdón que interrumpa. se me acabó el tiempo, don Plinio. Sí, que ahora en Semana Santa, cuando estuvimos allá en Palmira, el grupo de evangelización, el Señor nos llevó precisamente a darle a ese pueblo, a las personas que estaban en el parque donde estuvimos, esa aclaración que para muchos fue, digámoslo así, motivo de espanto, de, bueno, qué sé yo, choque, lo que hubiera sido cuando se hablaba precisamente de qué era el plan que Dios tenía, que nos llevó a decirlo, y en qué de qué manera cometió Satanás el error, cuando se decía o decíamos allí que la cruz no es bendita. ¿Por qué motivo no era bendita? Entonces eso es muy importante que entendamos, sí. ¿no? Bendito es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Que vino a ocupar el lugar de Adán. Amén. Para salvarnos a nosotros, dándole al diablo ¿dónde? En la cabeza. En la cabeza. Aquí dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Elohim, de Dios, que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, claro, antes que la historia comenzara, no Mendieta, Elohim había decretado que nos traería gloria, una sabiduría que Él nos iba a dar, o sea, unas revelaciones que Él nos iba a dar a nosotros, a los seres humanos, al que quisiera. Ninguno de los gobernantes de este mundo, aquí se incluye Sata, ¿cierto? ¿No le llaman el gobernante de este mundo? Así es. Lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado. Ejecutar es pena de muerte. Amén. ¿Dónde ejecutaron a Cristo? En el madero. Lo ejecutaron, ¿cierto? Amén. No hubieran ejecutado al soberano de quien fluye esta gloria. Entonces, ¿a quién nos vamos a sujetar? ¿Al instrumento de la ejecución o al que fue ejecutado en el instrumento? El que fue Al que ejecutado. fue ejecutado. Pero a la gente le enseñaron que se sujetara al instrumento de la ejecución. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con el que fue ejecutado en el instrumento? Sáquenlo, 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 no crean en él, sáquenlo, no crean en él, crean en el instrumento que se usaron para ejecutarlo a él,
pero al que fue ejecutado en el instrumento, no crean, no crean, no crean. ¿Qué le parece? Es que por eso a Dios lo han sacado de toda parte, el hombre lo ha echado, y perdonen la expresión, a patadas de su vida personal, de su hogar, de toda parte. Luego se quejan porque el mundo está como está. ¿Y entonces qué va a hacer el sistema religioso, don Plino Mendieta, cuando Dios, el Padre, sabe que le hicieron culto al instrumento que usaron para ejecutar a su hijo, pero que no se sujetaron a su hijo que fue ejecutado en el instrumento? Amén. ¿Qué va a hacer el Padre con esto, don Plinio Mendieta? Bueno, amados televidentes, hoy sí el tiempo se me fue volando, don Plinio Mendieta. Gloria a Dios, todo muy bueno. Realmente pensaba que apenas estaba comenzando. Ha estado con ustedes don Plinio Mendieta, don Carlos Daza, también Rubén Darío Rodríguez, Alex Osorio, sí, Edinson Yantén. Este es su canal C de frecuencia 12 por su sistema de televisión por cable Global Televisión. Este es su frecuencia 12. También ha estado con usted mi esposa, la pastora Linel Martínez. Mi nombre es Wilson Hurtado Sá. Este es su programa Jesucristo, Esperanza Viva. Entonces mi esposa, la pastora Linel Martínez, ella va a terminar la oración de cierre. Amadísimos televidentes, el Señor los bendice ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, Padre, gracias por tu preciosa palabra que has traído en esta noche, y esperamos que los amados televidentes hayan recibido. De pronto al comienzo no ha sido de su agrado porque se ha ido en contra de lo que usted pensaba y creía que era así, pero hoy el Padre está trayendo su verdad, estando a conocer su palabra para que se caiga todo velo, para que se caiga todo tapón y toda religiosidad, todo espíritu de religiosidad, de encantamiento y de brujería y de hechicería por la cual se ha movido la humanidad al desconocer la voluntad de Dios por las religiones que han llevado a tenerlos apartados de Dios. Hoy el Padre Eterno ha traído luz a nuestro entendimiento, y que usted voluntariamente aún puede usted leer la palabra de Dios y enterarse por usted mismo que es su palabra, que no es palabra de nosotros, sino palabra de Dios, la palabra del Padre que ha venido a libertarnos, como dice en su palabra, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y declaramos que esta palabra ha libertado a muchas personas que desconocían esta verdad, y que ellos entrarán en esa comunión con el Padre, empezarán a buscar de Dios, a clamarle a Dios para que les dé luz, dirección, para que les muestre la verdad, y poder seguir al Señor voluntariamente como Dios quiere que le sigamos, porque cuando Dios creó al hombre no lo hizo para que el hombre fuera independiente de Dios, sino dependiente de Dios. Entonces, que usted aprenda a ser dependiente de Dios, a contar con Él, a someterse al señorío y al gobierno del Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Yeshua. Si usted quiere, acepta en su corazón al Dios de los cielos que envió a su Hijo para salvarle, usted entrará en salvación, entrará en pacto nuevo con Dios, ya que ha aceptado que es por la sangre del Cordero de Dios que sus pecados son perdonados, que usted es sanado y liberado, y que es aceptado en el reino de los cielos. Querido televidente, le bendecimos en esta hora, y que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que ella haga la obra por el cual el Padre la ha enviado en esta noche a sus corazones, para que usted sea libre y camine en salvación. Cristo salva, Yeshua salva, Él es el único, nadie más, y necesitamos de Él, caminar en Él, andar en Él, ir a Él, para que nuestras vidas sean guardadas en Él. Que el Señor les bendiga y les guarde en esta noche.